El llanto comenzó antes incluso de que saliera el sol. Era un sonido agudo, desesperado, que cortaba el silencio de la madrugada como una navaja afilada. María Dolores ya no dormía desde hacía 3 noches seguidas. Sentada en el suelo de tierra apisonada de su pequeña choza, mecía al pequeño Paquito en sus brazos delgados, tarareando bajito una canción de cuna que su propia madre le había enseñado. Pero el niño no se calmaba. Nunca se calmaba. La luz tenue de la lámpara de aceite dibujaba sombras en las paredes de adobe, y el olor a humo del fogón de leña se mezclaba con el aroma dulzón de la leche que ella había intentado darle a su hijo durante la noche. La leche estaba intacta en la taza de aluminio abollada. Paquito no comía, no bebía, solo lloraba. Un llanto que parecía venir de un lugar tan profundo que ni ella, su madre, lograba alcanzar. Afuera, la hacienda Santa Rita comenzaba a despertar. El canto del gallo rasgó el aire húmedo de la mañana de marzo de 1947, y poco después, María escuchó el sonido de las herraduras de los caballos golpeando las piedras del camino. Los peones ya estaban en camino al ordeño. Ella apretó a su hijo contra el pecho, como si pudiera sofocar aquel llanto que los perseguía día y noche, pero era inútil. Todo el mundo lo oía, todo el mundo lo sabía. Si estás siguiendo esta historia, deja tu me gusta ahora y suscríbete para no perderte ninguna narrativa emocionante de nuestra tierra. ¿Desde qué ciudad estás escuchando? Déjalo en los comentarios. María Dolores tenía apenas 22 años, pero parecía cargar sobre sus espaldas el peso de una vida entera. Su rostro, otrora bonito y lleno de esperanza, estaba marcado por ojeras profundas y por la expresión de quien ya no sabe qué hacer. El cabello oscuro, largo y despeinado, caía sobre sus hombros finos cubiertos apenas por un vestido de tela barata descolorido, remendado en varios lugares. Sus pies descalzos estaban sucios de la tierra roja que cubría el suelo de la choza de 3 habitaciones minúsculas donde vivía. Ella estaba sola, completamente sola. El padre de Paquito, un arriero que había pasado por San Lorenzo 2 años antes, nunca más dio la cara. Cuando María descubrió que esperaba un hijo, la vergüenza cayó sobre ella como una tormenta. Su propio padre, el viejo Sebastián, hombre duro y religioso, la expulsó de casa frente a todos los vecinos, llamándola desgraciada y diciendo que había manchado el apellido de la familia. Su madre, doña Clemencia, asistió a todo en silencio, con lágrimas en los ojos, pero no dijo una palabra. Fue el padre Anselmo, de la pequeña capilla de Nuestra Señora, quien tuvo piedad de ella. El cura consiguió aquella choza abandonada en las tierras del coronel Augusto Morales, en los confines de la hacienda Santa Rita. Era poca cosa, paredes de barro, techo de paja agujereado en algunos lugares, suelo de tierra, pero era un techo. María aceptó, no tenía opción. Trabajó durante todo el embarazo como lavandera, recogiendo ropa de las familias del pueblo, frotando sábanas y camisas en el lavadero de piedra cerca del arroyo que cruzaba la propiedad. Paquito nació en una noche de tormenta, con solo la partera vieja, doña Gertrudis, para ayudar. Fue un parto difícil. El niño casi no sobrevivió. Cuando finalmente lloró por primera vez, doña Gertrudis se santiguó 3 veces y dijo bajito: «Este niño vino con una cruz pesada, muchacha. Que Dios te dé fuerzas». ¿Y qué cruz era aquella? Desde los primeros días, Paquito lloraba. Lloraba al mamar, lloraba al dormir, lloraba despierto. Un llanto ronco, desesperado, que no parecía de un bebé normal. María lo llevó al único médico de San Lorenzo, el doctor Juárez, un hombre ya anciano que atendía en un consultorio estrecho en la calle principal. El médico examinó al niño, escuchó su corazón, miró su garganta, palpó su barriga. Sacudió la cabeza. «No sé decir qué tiene, doña María. Nunca vi nada así. El niño parece sentir un dolor constante, pero no consigo encontrar la causa.
Puede ser de los nervios. Puede ser de nacimiento. Solo Dios sabe. María gastó las pocas monedas que tenía en tés, curanderas, remedios caseros. Nada funcionaba. El llanto de Paquito se convirtió en la banda sonora de su existencia. Y no tardó para que aquel sonido comenzara a incomodar a los demás. La primera en reclamar fue doña Gertrudis, la misma partera que ayudó en el nacimiento. Ella apareció en la puerta de la choza una tarde, con el rostro serio. María, ese llanto está perturbando a todo el mundo. La gente no consigue dormir, las gallinas se asustan, las vacas no dan leche bien. Necesitas hacer algo. Lo estoy intentando, doña Gertrudis. Por el amor de Dios, ¿usted cree que yo no quisiera que mi hijo parara de llorar? Hay gente diciendo cosas, muchacha, cosas feas. Dicen que hiciste brujería, que trajiste una maldición a estas tierras. Dicen que ese niño no es normal, que es cosa del demonio. María sintió la sangre helarse en las venas. ¿Cómo puede usted decir una cosa así? Es mi hijo, es una criatura inocente. Doña Gertrudis bajó la mirada. Yo no digo que lo crea, muchacha. Solo te aviso de lo que andan hablando por ahí. Necesitas cuidarte. Esta gente es muy de guardar rencor y hacer justicia por mano propia. Y doña Gertrudis tenía razón. En las semanas siguientes, el juicio de la comunidad se intensificó. María iba al pueblo a buscar alimentos en la tienda de don Antonio. Y las mujeres desviaban la mirada, hacían la señal de la cruz, cuchicheaban entre ellas. Los niños corrían cuando la veían llegar. Hasta el padre Anselmo, que antes fue tan bondadoso, pasó a tratarla con frialdad durante la misa del domingo. Usted necesita tener más fe, María. Arrodíllese ante el Santísimo y pida perdón por sus pecados. Solo así esta prueba pasará. Pecados, como si haber amado a un hombre fuera pecado, como si haber generado una vida fuera pecado. María salía de la iglesia con el corazón apretado, cargando a Paquito en brazos envuelto en una manta raída. El niño lloraba, siempre lloraba, y las personas se apartaban de ella como si cargase la peste. Pero fue en una mañana de junio, cuando el frío de la sierra comenzaba a apretar y la escarcha cubría el pasto como un manto blanco, que la situación empeoró de verdad. María estaba en el arroyo, lavando ropa, con Paquito atado a su espalda en un rebozo. El niño gimoteaba bajito, un sonido agudo y constante que ya se había vuelto parte de ella. De repente, escuchó pasos pesados detrás de sí. Se giró asustada. Era un grupo de 5 hombres del pueblo. Al frente estaba José Benito, un sujeto alto y fuerte, de rostro marcado por el sol y mirada dura. A su lado, Toño el de la tienda, Juan el carpintero y 2 peones más que ella reconocía de la hacienda. Todos cargaban expresiones cerradas. Doña María. La voz de José Benito era grave, amenazadora. Venimos aquí a dar un recado de parte de todos. Ese llanto de su mocoso está acabando con la paz de este lugar. No se aguanta más. María se levantó despacio, mojada hasta las rodillas, las manos temblorosas. Yo no puedo hacer nada. Él está enfermo. ¿Creen que yo quería esto? Hay gente diciendo que usted es bruja, que trajo al diablo a esta hacienda. Toño, el de la tienda, escupió en el suelo. La vaca de mi comadre se le secó la leche. Las gallinas de José pararon de poner. Todo después de que ese mocoso nació. Eso es mentira. Yo no hice nada. Yo solo quiero cuidar a mi hijo. Entonces va a tener que irse de aquí. José Benito dio un paso al frente. No queremos gente maldita en estas tierras. Tiene 3 días para juntar sus trapos y desaparecer. Si no es por las buenas, será por las malas. María sintió las lágrimas calientes escurriendo por el rostro. No tengo a dónde ir. ¿Me van a dejar en la calle con un niño enfermo? Problema suyo. Ya avisamos. Los hombres dieron la espalda y se fueron, dejando a María sola, temblando de miedo y de frío. Paquito lloraba en su espalda, aquel llanto interminable que parecía succionar toda su fuerza, toda su esperanza.
Ella cayó de rodillas en la orilla del arroyo, abrazándose a sí misma, y por primera vez pensó en lo impensable. Sería mejor si ellos simplemente no existieran más, si ella tomara al niño y entrara en aquellas aguas frías y nunca más saliera. No, no, ella sacudió la cabeza con fuerza, espantando aquellos pensamientos terribles. Paquito era su hijo, su vida. Ella iba a luchar. No sabía cómo, pero iba a luchar. Aquella noche, María ni intentó dormir. Se sentó en la puerta de la choza, meciendo a su hijo, mirando las estrellas que brillaban frías en el cielo de junio. El viento soplaba helado, trayendo olor a tierra y eucalipto. Ella tarareaba bajito, una canción triste sobre una madre que había perdido a su hijo, y las lágrimas caían silenciosas sobre su rostro sucio. Fue entonces que vio la luz, una lámpara acercándose por el camino de tierra que llevaba a la casa grande de la hacienda. María se puso rígida. ¿Quién sería a esa hora de la noche? ¿Los hombres volviendo para cumplir la amenaza antes del plazo? Apretó a Paquito contra el pecho, lista para correr, para esconderse en el monte si fuera necesario. Pero quien emergió de la oscuridad no fue José Benito ni sus compinches. Era un hombre solo, alto y de hombros anchos, montado en un caballo negro. Incluso en la penumbra, María reconoció aquella silueta. Coronel Augusto Morales, el dueño de todo aquello, el dueño de la tierra donde ella vivía, del aire que respiraba, del destino de ella y del hijo. El coronel tenía unos 50 años, cabello gris peinado hacia atrás, bigote espeso, rostro surcado por el tiempo y las preocupaciones. Usaba botas de cuero hasta las rodillas, pantalones de montar y una camisa blanca con chaleco. En los dedos, un anillo de oro macizo. Sus ojos eran hondos, oscuros, imposibles de leer. Desmontó despacio, ató el caballo en un poste y caminó en dirección a la choza. María no se movió. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Paquito, como si sintiera la tensión de la madre, comenzó a llorar más alto. El coronel paró a 3 metros de distancia. Se quedó allí, de pie, mirándola en silencio. Y entonces, lentamente, levantó las manos. Las 2 manos, palmas hacia arriba, en una postura que María no lograba entender. ¿Rendición? ¿Ofrenda? ¿Amenaza? Doña María. La voz del coronel era grave, cansada. Sé que los hombres vinieron hoy. Sé lo que dijeron. María tragó saliva. Yo me voy, señor coronel. No quiero problemas. Solo necesito unos días para... No vine aquí para expulsarla, señora. El coronel la interrumpió, y había algo extraño en su tono, algo que María no esperaba. No era rabia, era dolor. Vine a traer esto. Dio un paso más al frente, aún con las manos levantadas, y María vio entonces lo que él sostenía. Un sobre amarillento, viejo, manchado por el tiempo, y a su lado, un pequeño envoltorio de tela. Escuché el llanto de su niño todas las noches de estos últimos meses. El coronel hablaba despacio, cada palabra pesada, y cada vez que lo escucho, recuerdo otro llanto, de hace 20 años. María frunció el ceño, confundida. Señor coronel, no entiendo. Mi esposa, doña Ana, murió hace 20 años. En esa época teníamos un hijo, un niño de 2 años llamado Augustito. Él lloraba, doña María, lloraba exactamente como su Paquito, día y noche, sin parar. Los médicos no sabían qué era. Curandera, cura, remedio, nada servía. El coronel hizo una pausa, y María vio algo brillar en sus ojos. ¿Lágrimas? ¿Un hombre como el coronel Augusto Morales llorando? Mi Ana no aguantó. La presión, el juicio, el agotamiento. Una noche ella tomó al niño y fue hasta la laguna.
Cuando los encontré a los dos, ya era tarde. María se llevó la mano a la boca, ahogando un grito de horror. Después de que murieron, encontré una carta. Una carta que un médico de la capital le había mandado a Ana, explicando lo que el niño tenía. Una enfermedad rara, pero tratable. Pero la carta llegó demasiado tarde, 2 días después de la tragedia. El coronel extendió el sobre amarillento hacia María. Sus manos temblaban. Está todo aquí. El nombre de la enfermedad, el tratamiento, la dirección del médico. Guardé esta carta durante 20 años, esperando poder salvar a alguien. Esperando que Dios me diera la oportunidad de arreglar lo que no pude arreglar en el pasado. María miró el sobre como si fuera algo sagrado. Con manos temblorosas, lo tomó. Paquito continuaba llorando, pero ahora el sonido parecía diferente. O tal vez fuera solo la esperanza, esa cosa frágil y terca, naciendo de nuevo en su pecho. Y esto, el coronel abrió el envoltorio de tela, revelando una cantidad considerable de dinero. Es para el viaje hasta la capital. Para la consulta, para medicinas, para todo lo que usted necesite. Voy a mandar a mi capataz a acompañarla. Nadie les pondrá un dedo encima. María no conseguía hablar. Las lágrimas caían sin parar, mojando el sobre que sostenía con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto, señor? El coronel bajó la mirada. Porque yo no salvé a mi hijo, pero puedo salvar al suyo. ¿Y por qué? Miró directamente a los ojos de ella, y había una vulnerabilidad allí que María jamás imaginó ver en un hombre de ese calibre. Porque ese llanto me recuerda todos los días que fallé, y no voy a fallar de nuevo. Se giró para irse, pero María lo llamó. Señor coronel, ¿cómo era el nombre de la enfermedad? Él miró por encima del hombro. Está en la carta. Lea, y vaya a la capital lo más rápido posible. Cada día cuenta. Y con eso, el coronel Augusto Morales montó en su caballo negro y desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a María Dolores sola con su hijo llorón, un sobre amarillento y una esperanza que ella pensó haber perdido para siempre. Entró en la choza, encendió la lámpara con manos temblorosas y abrió el sobre con todo el cuidado del mundo. La carta estaba escrita a mano, con letra esmerada. María leía despacio, deletreando las palabras más difíciles, y a cada frase su corazón latía más fuerte. Era real, tenía un nombre, tenía tratamiento, su hijo podía ser curado. Por primera vez en meses, Paquito pareció llorar un poco más bajo, como si también sintiera que algo había cambiado. María lo abrazó con fuerza, besando su frente caliente, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír. Pero ella no tenía idea de que aquella carta guardaba mucho más que solo información médica. Dentro de aquel sobre amarillento, junto con la esperanza de cura, estaba escondido un secreto que conectaba el pasado del coronel, la muerte de su esposa e hijo, y el propio destino de Paquito, de una forma que María jamás podría imaginar. Y ese secreto estaba a punto de cambiarlo todo. María no durmió aquella noche, sentada en el suelo de tierra, a la luz débil de la lámpara. Leyó y releyó aquella carta tantas veces que las palabras comenzaron a grabarse en su memoria. El diagnóstico estaba allí, negro sobre blanco: cólico infantil severo con espasmos neurológicos secundarios. Un nombre largo y aterrador para algo que, según el médico de la capital, tenía tratamiento. Gotas especiales, masajes específicos, una dieta controlada. Cosas simples que podían devolver la paz a su Paquito. Pero había algo más en aquella carta. Al final, escrito con letra diferente, más apresurada, casi desesperada, había una nota. Ana, por el amor de Dios, no te rindas. Sé que es difícil, sé que todos te están juzgando, pero tu hijo puede ser curado. Ven a la capital, trae al niño. Aún hay tiempo, aún hay esperanza.
Doctor Justino Tavares. María pasó los dedos sobre aquellas palabras, sintiendo el peso de ellas. Ana nunca recibió ese mensaje a tiempo, y pagó el precio más alto que una madre puede pagar. Paquito finalmente se había dormido, exhausto de tanto llorar, acurrucado en un bultito de trapos en el rincón de la choza. María lo miró, tan pequeño, tan frágil, con aquel rostro fruncido incluso durmiendo, como si hasta en los sueños el dolor no lo dejara en paz. Apretó el sobre contra su pecho. «Te voy a salvar, hijo mío», susurró en la oscuridad. «Te lo prometo». Cuando el sol salió, rojo y caliente sobre las montañas, María ya estaba de pie. Se había lavado la cara en la palangana de agua fría, peinado el cabello largo y atado en un moño simple, puesto su único vestido limpio, aún remendado, pero digno. Envolvió a Paquito con cuidado, tomó el sobre y el dinero que el coronel había dejado, y caminó por el camino de tierra en dirección a la Casa Grande. La hacienda Santa Rita era inmensa. La Casa Grande, una construcción antigua de estilo colonial, se alzaba en la cima de una colina, rodeada por árboles centenarios. Tenía verandas amplias con columnas blancas, ventanas altas con persianas de madera, un tejado que brillaba bajo el sol de la mañana. Alrededor, corrales, establos, almacenes, las antiguas viviendas de los trabajadores. Era otro mundo, un mundo donde María nunca había osado pisar. Pero hoy pisaría, tenía que pisar. Subió los escalones de la veranda con el corazón martillando en el pecho. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Era Sebastiana, el ama de llaves, una mujer robusta de unos 60 años, con un pañuelo atado en la cabeza y un delantal blanco impecable. «¿Qué quieres aquí, muchacha?» El tono era seco, desconfiado. «Necesito hablar con el coronel, es importante. El coronel no recibe a cualquiera. Vuelve a tu lugar». «Por favor, doña Sebastiana. Él vino a verme anoche. Me dio una carta. Dijo que iba a mandar a alguien a llevarme a la capital». El ama de llaves frunció el ceño. Sorprendida, miró a María de arriba abajo, luego al bebé en sus brazos. Su rostro endurecido se ablandó un poco. «Espera aquí». Volvió algunos minutos después, y sin decir palabra, hizo un gesto para que María entrara. El interior de la Casa Grande era algo que María nunca había imaginado. Suelo de tablones anchos encerados, muebles tallados, cortinas de terciopelo, una lámpara de cristal colgando del techo de la sala. Olía a cera de abeja y a café fresco. En las paredes, retratos antiguos de personas serias miraban hacia la nada. El coronel Augusto Morales estaba sentado en un sillón de cuero cerca de la ventana, fumando un puro. A la luz del día, María pudo verlo mejor. Era un hombre aún fuerte, a pesar de la edad, pero había una tristeza profunda en aquellos ojos oscuros. Una tristeza antigua, del tipo que nunca se va completamente. Doña María se levantó, apagando el puro en el cenicero. ¿Leyó la carta? «Leí, sí, señor. Y vine a agradecer. Usted no tenía obligación ninguna de...» «Sí la tenía». Él la interrumpió. «Tenía la obligación de ser humano, cosa que no fui hace 20 años». Hubo un silencio pesado. Paquito comenzó a moverse, a punto de empezar su llanto eterno. El coronel miró al niño y algo pasó por su rostro. Dolor, memoria, remordimiento. «El doctor Justino Tavares aún atiende en la capital. Ya mandé un telegrama ayer mismo avisando que usted va. Mi capataz, Lázaro, los va a acompañar. Saldrán mañana temprano. El viaje en carreta hasta la estación es de un día. En tren, más 2 días hasta la ciudad. No sé cómo agradecerle, señor coronel». «Entonces no agradezca. Solo cure al niño. Es todo lo que pido». María dudó, mordiéndose el labio. Tenía una pregunta quemando dentro de ella, pero no sabía si debía hacerla. El coronel se dio cuenta. «Hable, muchacha. Puede preguntar. ¿Usted dijo que su esposa, doña Ana?» «¿Que ella?» María no consiguió completar la frase.
El coronel se giró hacia la ventana, mirando las montañas a lo lejos. Cuando habló, su voz estaba ronca. Ana era la mujer más dulce que he conocido. Pequeña, delicada, llena de sueños. Nos casamos cuando ella tenía 17 y yo 25. Fue un matrimonio arreglado, como era costumbre, pero nos enamoramos de verdad. Cuando Augustito nació, ella era la madre más feliz del mundo. Hizo una pausa larga. María no osó interrumpirlo, pero el niño comenzó a llorar, y no paraba. Ana no dormía, no comía, no vivía, y la gente de aquí comenzó a hablar. Que ella era una mala madre, que había hecho algo malo en el embarazo, que era castigo de Dios. Yo no la defendí como debía. Estaba ocupado con la hacienda, con los negocios, y dejé que el peso cayera todo sobre sus espaldas. Su voz se quebró. Una noche, Ana me dijo que no aguantaba más, que iba a hacer que todo parara. Yo pensé que ella estaba hablando de irse, de volver a casa de sus padres. Pero no era eso. Al día siguiente, los encontré en la laguna. Ella había entrado al agua con el niño en brazos. Los dos se fueron juntos. María sintió lágrimas escurriendo por el rostro. Sujetó a Paquito con más fuerza. La carta del doctor llegó 2 días después. 2 días. Si ella hubiera esperado solo 2 días más. El coronel se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cargué esa culpa durante 20 años, doña María. 20 años preguntándome si podría haber hecho algo diferente, si hubiera estado más presente, si la hubiera protegido del juicio de los otros, si le hubiera creído cuando dijo que no aguantaba más. Se giró hacia María y había lágrimas escurriendo libremente por su rostro envejecido. Cuando escuché el llanto de su Paquito por primera vez, fue como si el tiempo volviera atrás, como si Dios me estuviera dando una segunda oportunidad. Y no voy a desperdiciar esa oportunidad. Voy a hacer por ustedes lo que no hice por mi familia. María no pudo contenerse. Dio un paso al frente y, olvidando todas las barreras sociales, todas las diferencias entre un coronel hacendado y una lavandera pobre, tocó su mano. Usted no tuvo la culpa, señor coronel. Usted no sabía. Nadie sabía. Pero debía haber cuidado mejor de ella. Debía haber sido más fuerte por ella cuando ella estaba débil. Se quedaron así por un momento, 2 extraños unidos por el mismo dolor, por la misma culpa, por la misma esperanza de redención. Paquito comenzó a llorar de nuevo, aquel llanto agudo e interminable. El coronel extendió los brazos. ¿Puedo? María dudó apenas un segundo antes de colocar al hijo en los brazos de él. El coronel sostuvo al niño con una delicadeza sorprendente para manos tan grandes y callosas. Miró aquel rostro fruncido, aquellos ojitos cerrados de dolor, y comenzó a tararear bajito. Una canción antigua, triste y dulce al mismo tiempo. Y el milagro sucedió. Paquito no dejó de llorar completamente, pero el llanto disminuyó. Se volvió más suave, como si reconociera algo en aquel hombre, en aquella voz, en aquel regazo. Es la misma canción que yo le cantaba a Augustito, susurró el coronel, con la voz embargada. La única cosa que lo calmaba, aunque fuera solo por un instante. María vio entonces, con claridad cristalina, que aquel hombre no estaba apenas ayudando a una extraña. Él estaba intentando salvarse a sí mismo, intentando arreglar el pasado a través del presente. Y de alguna forma, ella entendió que se necesitaban el uno al otro. Ella lo necesitaba para salvar a su hijo, y él la necesitaba a ella para encontrar paz. Si estás emocionado con esta historia, deja tu me gusta ahora. ¿Podrías vivir en esa época con tan pocos recursos y tanto juicio social? Cuéntanos en los comentarios. La noticia de que el coronel estaba ayudando a María Dolores se esparció por la hacienda y por el pueblo como fuego en paja seca, y la reacción no fue buena. José Benito fue el primero en aparecer en la Casa Grande, 2 días antes del viaje previsto. Se quitó el sombrero al entrar, pero su postura era rígida, desafiante. Coronel, con todo respeto, pero usted está cometiendo un error. ¿Qué error, José? El coronel estaba de pie detrás de su escritorio, rodeado por papeles y libros de contabilidad. Ayudar a esa mujer,
Esa desgraciada que trajo maldición a nuestras tierras. El ganado está inquieto, las cosechas van mal, todo por culpa de ella y de ese llanto maldito. El coronel golpeó la mesa con tanta fuerza que José Benito dio un paso atrás. Cuidado con lo que habla en mi casa, José. Esa mujer no trajo ninguna maldición. Ella es una madre desesperada con un hijo enfermo. Y si hay alguien trayendo desgracia a estas tierras, son los hombres llenos de prejuicio y crueldad que se dicen cristianos, pero no tienen ni una gota de compasión en el corazón. Pero, coronel, no hay peros. María Dolores va a viajar a la capital con mi dinero y mi protección. Y si alguien le pone un dedo encima a ella o al niño, va a tener que responder ante mí. Entendido. José Benito apretó el sombrero en las manos, el rostro rojo de rabia contenida. Pero no era hombre de enfrentar al coronel. Nadie lo era. Está bien, coronel, como usted quiera. Y salió azotando la puerta. Pero la resistencia no paró ahí. Doña Gertrudis, la partera, se negó a vender remedios de hierbas para María. Don Antonio, el de la tienda, cobró el doble del precio cuando ella fue a comprar provisiones para el viaje. En la misa del domingo, el padre Anselmo hizo un sermón sobre la importancia de alejarnos de las influencias malignas y de las personas que traen desorden al orden natural de las cosas. María escuchaba todo en silencio, con la cabeza baja, sujetando a Paquito contra el pecho. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Ella ya no estaba sola. Tenía un aliado, un hombre poderoso que creía en ella, que entendía su dolor. Y eso hacía toda la diferencia. La noche anterior al viaje, el coronel fue nuevamente hasta la choza. Esta vez trajo consigo un baúl pequeño de madera. Doña María, traje algunas cosas que pueden ser útiles en el viaje. Abrió el baúl. Dentro había ropa limpia, mantas, un rosario de cuentas blancas y una pequeña foto enmarcada. María tomó la foto con cuidado. Era de una mujer joven y bonita, de cabello oscuro recogido en un moño, sonrisa tímida, sosteniendo un bebé en brazos. Ana y Augustito, dijo el coronel bajito. Quiero que lleve esto, para recordar que usted no está sola, que hay alguien rezando por ustedes, y que, tragó saliva, que a mi Ana le habría gustado conocerla. Ella entendería. María miró aquella foto, a aquella madre que no aguantó, que desistió cuando el dolor fue demasiado grande. Sintió una conexión profunda con aquella mujer que nunca conoció. Dos madres, dos hijos llorando, dos caminos diferentes, uno que terminó en tragedia. Otro que aún podía tener un final feliz. Voy a curar a mi hijo, señor coronel, y cuando lo cure, será también por ella, por doña Ana, porque ella merecía haber tenido esa oportunidad. El coronel asintió, incapaz de hablar. Se quedaron allí, en la puerta de la choza, bajo el cielo estrellado de junio. Dos desconocidos que ahora estaban unidos por un dolor compartido y una esperanza común. Paquito lloraba bajito, como siempre. Pero de alguna forma aquel llanto no parecía más tan desesperante. Parecía el llanto de quien está pidiendo ayuda, y la ayuda estaba llegando. Lázaro la va a buscar antes de que salga el sol. El viaje es largo, pero él es hombre de confianza. Los va a proteger con su propia vida si fuera necesario. Lo sé, señor coronel, y yo nunca voy a olvidar lo que usted está haciendo. No me agradezca todavía, doña María. Agradézcame cuando vuelvan con el niño curado y sonriendo. Miró al cielo. Mi Ana está allá arriba mirando. Tengo certeza. Y ella está feliz de que yo finalmente esté haciendo lo correcto. Se giró para irse, pero María lo llamó. Señor coronel, cuando vuelva, ¿a usted le gustaría ver a Paquito? ¿Verlo sano? El coronel paró, de espaldas, y María vio sus hombros temblar. Cuando respondió, su voz estaba cargada de emoción. Sería el mayor honor de mi vida, doña María. Y entonces se fue, tragado por la oscuridad de la noche, dejando a María con un baúl de esperanza y una foto de una mujer muerta que de alguna forma extraña y hermosa
estaba ayudando a salvar una vida, 20 años después. María pasó la noche meciendo a Paquito y mirando aquella foto. Miraba a Ana y susurraba: lo voy a lograr. Por usted, por mí, por mi hijo, lo voy a lograr. Cuando la primera luz del amanecer rayó el cielo, María escuchó el sonido de ruedas y cascos de caballo. Lázaro, el capataz, había llegado. Era un hombre de unos 40 años, piel quemada por el sol, ojos bondadosos a pesar de la apariencia ruda. Desmontó de la carreta, se quitó el sombrero. «Doña María, estoy aquí para llevarla a la capital». «Gracias, don Lázaro. Puede llamarme solo Lázaro, muchacha. Y no necesita agradecer. Estoy haciendo esto por el coronel. Él es un buen hombre. Sufrió mucho, merece esta paz». María subió a la carreta con Paquito en brazos y sus pocos trastos en el baúl que el coronel le dio. Lázaro fustigó a los caballos y la carreta comenzó a moverse por el camino de tierra, alejándose de la choza de la hacienda Santa Rita de San Lorenzo. María miró hacia atrás una última vez y vio una figura solitaria de pie en la veranda de la casa grande. El coronel Augusto Morales, observándolos partir. Él levantó la mano en un gesto de despedida, de esperanza, de redención. María levantó la mano de vuelta. Y entonces la carreta dobló la curva y él desapareció de vista. El viaje hasta la estación de tren fue largo y cansado. Paquito lloró casi todo el tiempo, pero Lázaro fue paciente. Paraba cada hora para que María pudiera amamantar al niño, cambiar sus pañales de tela, intentar calmarlo. Hablaba poco, pero cuando hablaba, era con gentileza. El coronel me contó sobre su caso, doña María, y sobre lo que pasó con doña Ana. Fue una tristeza terrible. Ella era una mujer muy buena. No merecía aquel fin. ¿Usted la conoció? La conocí, sí. Yo era joven, tenía unos 20 años, acabado de llegar para trabajar en la hacienda. Ella siempre fue muy gentil con todo el mundo. Pero después de que el niño nació y comenzó aquel llanto, se fue poniendo cada vez más delgada, más triste. Veíamos que se estaba consumiendo por dentro. El coronel también lo veía, pero no sabía qué hacer. En aquella época, el hombre no entendía mucho de esas cosas de sentimientos. Y después de que pasó, el coronel cambió. Se volvió más cerrado, más duro. Nunca más se casó, nunca más miró a otra mujer. Pasó 20 años viviendo solo con la culpa y el recuerdo, hasta que usted apareció. María miró a Paquito, que finalmente se había dormido de agotamiento. No sé si voy a lograr salvarlo, Lázaro. Y si el tratamiento no funciona, va a funcionar. Tiene que funcionar. Si no, no completó la frase, pero María entendió. Si no, el coronel nunca se perdonaría, y ella tampoco. Llegaron a la estación cuando el sol ya estaba alto. El tren bufaba en la vía, soltando nubes de vapor y humo. María nunca había visto un tren de cerca. Era enorme, ruidoso, aterrador y fascinante al mismo tiempo. Lázaro compró los pasajes, ayudó a María a subir al vagón de tercera clase, guardó su baúl, le entregó un sobre. El coronel mandó dinero extra, por si necesitan cualquier cosa en la capital: hotel, comida, medicina. Y aquí le entregó un papel doblado. La dirección del consultorio del doctor Justino queda en el centro de la ciudad. Cualquier persona puede dar información. Muchas gracias por todo. Lázaro dio una sonrisa cansada. Cuide bien a ese niño, doña María, y vuelva pronto. El coronel va a estar contando los días. El tren silbó. María se sentó en un banco de madera dura, con Paquito en brazos, rodeada de otras personas humildes que también viajaban. Trabajadores, vendedores, familias enteras. El tren comenzó a moverse, despacio al principio, después cada vez más rápido. María miró por la ventana, viendo el paisaje cambiar. Las montañas de la sierra quedando atrás, cafetales, pastos, pueblos pequeños, todo pasando en un borrón verde y marrón. Y por primera vez, en mucho tiempo,
María sintió algo que ya había olvidado cómo era. Esperanza. Esperanza real, palpable, que calentaba el pecho como un sol de verano. Paquito lloraba bajito en sus brazos. Ella besó su frente caliente y susurró: «Aguanta solo un poquito más, mi hijo. Vamos a llegar a la capital. El doctor va a saber qué hacer. Y vamos a volver a casa contigo curado. Te lo prometo. Te lo prometo». Pero María no sabía que mientras ella viajaba rumbo a la cura de su hijo, algo terrible estaba sucediendo de vuelta en San Lorenzo. Una amenaza que pondría todo en riesgo. Una amenaza que probaría no solo su fe, sino también la determinación del coronel en protegerlas. Porque José Benito y sus compinches no habían desistido. Al contrario, y en la ausencia de María, comenzaron a planear algo que cambiaría todo. Algo que haría al coronel tener que elegir: proteger su reputación en la comunidad o proteger a la mujer y al niño que se convirtieron en su última oportunidad de redención. Y esa elección estaba llegando más rápido de lo que cualquiera imaginaba. La capital era un mundo que María Dolores nunca imaginó que existiera. Cuando bajó del tren en la estación central, se quedó parada en medio de la multitud, completamente perdida. Personas corriendo para todos lados, vendedores gritando, carretas y hasta algunos automóviles tocando bocina en las calles. Edificios altísimos de 3, 4 pisos, luces eléctricas, ruido ensordecedor. Paquito lloraba aún más alto, asustado con toda aquella agitación. María apretó el papel con la dirección del doctor Justino contra el pecho y detuvo a un señor de traje que pasaba apresurado. «Por favor, señor, ¿sabe dónde queda la calle Real?» El hombre apenas la miró. «Sigue recto, gira a la izquierda en la segunda calle. Es cerca del centro». Y continuó caminando. María siguió las instrucciones, cargando a Paquito en un brazo y el baúl pequeño en el otro. Sus pies descalzos dolían en las piedras irregulares de la acera. Las personas la miraban con desdén, una campesina sucia con un bebé llorón, claramente fuera de lugar. Pero María mantuvo la cabeza erguida. Había venido hasta allí por una razón, y no iba a desistir ahora. El consultorio del doctor Justino Tavares quedaba en el segundo piso de un edificio comercial. La placa en la puerta decía: «Doctor Justino Tavares, Clínica Médica, especialidad en enfermedades infantiles». María subió las escaleras de madera crujiente, el corazón latiendo fuerte. Tocó la puerta. Una enfermera joven, de uniforme blanco impecable, abrió. Miró a María de arriba abajo con desaprobación. «¿Qué desea?» Yo vine a ver al doctor Justino. El coronel Augusto Morales mandó un telegrama avisando. Mi hijo está enfermo. Él... Ah, sí, la paciente del pueblo». El tono de la enfermera se ablandó un poco. «Entre, el doctor está esperando». El consultorio era pequeño, pero limpio. Olía a alcohol y a medicina. Había una mesa, estantes con libros gruesos y una camilla cubierta con sábana blanca. Sentado detrás de la mesa estaba un hombre de unos 60 años, cabello blanco, gafas redondas, rostro bondadoso. «Doña María», se levantó extendiendo la mano. «Soy el doctor Justino. Recibí el telegrama del coronel Augusto. Por favor, siéntese». María se sentó en la silla dura, sosteniendo a Paquito, que lloraba sin parar. El doctor se acercó, mirando al niño con atención profesional. «¿Hace cuánto tiempo llora así?» «Desde que nació, doctor. Ya hace 2 años. No para, día y noche. Ya lo llevé a la curandera. Ya le di té, remedio. Nada sirve. ¿Puedo examinarlo?» María colocó a Paquito en la camilla. El doctor comenzó a examinar al niño con cuidado. Palpó su barriga. Escuchó su corazón con un estetoscopio. Miró sus ojos, su boca, sus oídos. Paquito berreaba. Se debatía. Pero el doctor era paciente. Después de algunos minutos, se apartó, limpiando sus gafas lentamente. Su rostro estaba serio. «Doña María, necesito contarle una cosa». El corazón de María se heló.
¿Qué pasó, doctor? ¿Es grave? Mi hijo va a... Su hijo no tiene la misma enfermedad que el hijo del coronel Augusto tenía. El mundo pareció detenerse. María miró al doctor sin entender. ¿Cómo así? Pero el coronel dijo, la carta decía, la carta que el coronel guardó durante 20 años trataba de cólico infantil severo. Lo que su hijo tiene es diferente, más complejo. El doctor se sentó en la silla al lado de María. Su hijo tiene lo que llamamos espasmos de torsión idiopática infantil. Es una condición neurológica rara. Sus músculos se contraen involuntariamente causando dolor constante. Por eso el llanto incesante. María comenzó a temblar. ¿Pero tiene cura? ¿Usted puede ayudar? Puedo, sí. El tratamiento es diferente, más largo, pero existe. Voy a necesitar hacer algunas aplicaciones de medicamentos especiales y enseñarle masajes terapéuticos específicos. Con tratamiento adecuado y constante, en algunos meses su hijo puede estar completamente curado. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de María. No eran lágrimas de desesperación, eran de alivio, de esperanza finalmente confirmada. ¿Cuánto tiempo necesito quedarme en la capital? Por lo menos 2 semanas. Necesito acompañar su respuesta a los medicamentos, hacer ajustes y entrenarla a usted en las técnicas correctas. 2 semanas. María pensó en el dinero que el coronel le dio. ¿Sería suficiente? Tendría que serlo. Entonces vamos a empezar, doctor. Cuanto antes, mejor. El doctor Justino sonrió. Usted es una madre guerrera, doña María. Su hijo tiene suerte. Durante los días siguientes, María vivió entre el pequeño cuarto que alquiló en una pensión modesta y el consultorio del doctor Justino. La primera aplicación del medicamento fue difícil. Paquito gritó, se debatió, tuvo fiebre, pero al segundo día, algo milagroso sucedió. El llanto disminuyó. No paró completamente, pero por primera vez en 2 años, hubo momentos de silencio. Momentos en que Paquito abría los ojitos y miraba a su madre sin aquella expresión de dolor constante. Momentos en que casi sonreía. María lloró de alegría. Escribió una carta para el coronel, dictando las palabras a un escribano público, contando sobre el tratamiento, sobre la mejora del niño. Mandó la carta por correo, rezando para que llegara rápido. Pero lo que María no sabía es que, mientras ella estaba en la capital, luchando por la cura de su hijo, una tormenta se formaba de vuelta en San Lorenzo. Una tormenta que amenazaba destruir todo. José Benito no era hombre de aceptar insultos, y para él, que el coronel hubiera protegido a María fue un insulto. La noche en que María partió para la capital, reunió a sus compinches en la tienda de don Antonio. Ese viejo se está volviendo senil, gruñó José Benito, golpeando el vaso de aguardiente en la mesa. Protegiendo brujas, gastando dinero con gente maldita. Alguien necesita hacer algo. Pero es el coronel José, dijo Toño dubitativo. Nadie va contra él. Yo voy. José Benito se levantó. Y sé exactamente cómo. Vamos a quemar esa choza maldita. Cuando la bruja vuelva, no va a tener más dónde vivir. Va a tener que desaparecer de aquí de una vez. ¿Y si el coronel descubre que fuimos nosotros?, preguntó Juan el carpintero. ¿Cómo va a descubrir? Lo hacemos de noche, rápido. Parece accidente, lámpara caída, esas cosas. Nadie va a probar nada. Y así, en la 10ª noche después de que María partió, un grupo de 5 hombres cabalgó hasta la choza abandonada. Llevaban antorchas, queroseno, rabia en el corazón. José Benito desmontó, miró aquella casita humilde de barro y paja y escupió en el suelo. Vamos a acabar con esto. Arrojaron queroseno en las paredes, en el techo. José Benito encendió un fósforo. La llama bailó en la punta de sus dedos.
Iba a lanzar la llama cuando una voz tronó en la oscuridad. Da un paso más y disparo. Todos se giraron asustados. Emergiendo de la noche, montado en su caballo negro, con una escopeta apuntando directamente a José Benito, estaba el coronel Augusto Morales. Y a su lado, 3 peones armados más. «Coronel». José Benito intentó sonreír, pero estaba visiblemente nervioso. «Estábamos solo. ¿Pensaron que iban a quemar la casa de ella mientras no estaba aquí para defenderse?» La voz del coronel era hiel y puro. «¿Pensaron que yo no iba a descubrirlo? Tengo ojos en todo rincón de esta hacienda, José. Sabía que ustedes iban a intentar algo. Pero, coronel, esa mujer es una desgracia. Trajo maldición a nuestras tierras». El coronel desmontó lentamente, aún apuntando la escopeta. Caminó hasta quedar cara a cara con José Benito. «La única maldición de estas tierras son hombres como usted, llenos de ignorancia, de crueldad, de prejuicio. María Dolores no hizo nada más que tener un hijo enfermo e intentar sobrevivir. ¿Y ustedes querían destruir lo poco que ella tiene? Solo queríamos proteger el pueblo». ¿Proteger? El coronel soltó una risa amarga. Ustedes querían sentirse poderosos atacando a una mujer indefensa. Querían juzgar a alguien para no tener que mirar sus propios pecados. Bajó la escopeta, pero su mirada continuaba dura como piedra. «Voy a darles una oportunidad. Una única oportunidad. Salgan de aquí ahora. Y cuando María Dolores vuelva con su hijo, van a tratarla con respeto. Van a pedir disculpas por lo que hicieron. Van a ayudarla en lo que necesite. ¿Entendieron?» «Pero, coronel, pregunté si entendieron». La voz del coronel resonó por la noche. Todos asintieron con la cabeza, intimidados. «Y si descubro que intentaron cualquier cosa contra ella de nuevo, voy a expulsar a cada uno de ustedes de mis tierras. Van a tener que buscar trabajo en otro lugar, y voy a garantizar que ningún hacendado de la región los contrate. Van a morir de hambre antes de que yo deje que ustedes la lastimen. Escribe justicia por María en los comentarios si crees que el coronel hizo lo correcto al protegerla. ¿Qué parte de esta historia ha tocado más tu corazón hasta ahora?» José Benito y sus compinches montaron en los caballos y huyeron en la oscuridad, dejando las antorchas y el queroseno atrás. El coronel se quedó allí, solo, mirando la choza que casi fue destruida. Entró en la casita vacía, encendió la lámpara que María había dejado. El lugar olía a ella, a leche agria, a jabón de ceniza, a esperanza frágil. En la pared de barro, aún colgada en un clavo oxidado, estaba la foto de Ana y Augustito que él le dio a María. Ella no se la llevó. La dejó allí como una protección, como una promesa de que volvería. El coronel tomó la foto con cuidado. Pasó los dedos sobre el rostro de la esposa muerta hacía tanto tiempo. «Ana», susurró en la penumbra, «¿estoy haciendo lo correcto? ¿La estoy protegiendo como debí haberte protegido a ti?» No hubo respuesta, claro, solo el silencio de la noche y el viento frío soplando por las rendijas de las paredes de adobe. Pero de alguna forma, el coronel sintió una paz, una certeza de que sí, estaba en el camino correcto. Que finalmente, después de 20 años cargando el peso de la culpa, estaba haciendo algo que importaba. Salió de la choza, montó en el caballo y volvió a la casa grande. Pero antes, miró una última vez a aquel lugar humilde. «Vuelve pronto, María», murmuró. «Vuelve con tu niño curado, y prometo que ustedes nunca más van a tener que pasar por nada de esto». En la capital, María no sabía nada de lo que había sucedido. Estaba enfocada apenas en el tratamiento de Paquito. Y los resultados eran cada vez más milagrosos. En el 10º día de tratamiento, Paquito pasó 1 hora entera sin llorar. 1 hora de paz. María sostuvo al hijo en brazos, mirando aquel rostro finalmente relajado, y lloró lágrimas de gratitud. El doctor Justino sonrió. «El tratamiento está funcionando perfectamente, doña María. En algunos días más,
Él estará lo suficientemente bien para hacer el viaje de vuelta. Y voy a darle medicamentos para que continúe el tratamiento en casa. Doctor Justino, María dudó. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Usted conoció a doña Ana, la esposa del coronel? El doctor se quitó las gafas, limpiándolas lentamente. Su rostro se puso serio, triste. ¿La conocí? Sí. Ella me escribió varias cartas, desesperada, pidiendo ayuda para su hijo. Yo respondí todas. Le dije que viniera a la capital, que yo podía ayudar, pero mi última carta llegó demasiado tarde. ¿Usted se culpa por eso? Me culpo. Durante años me culpé. Pensé que si hubiera respondido más rápido, si hubiera insistido más para que ella viniera, tal vez ella estuviera viva hoy. María sacudió la cabeza. Usted no tuvo la culpa. Así como el coronel no tuvo la culpa. A veces las cosas simplemente suceden. Y nosotros solo podemos intentar hacerlo mejor la próxima vez. El doctor la miró con respeto. Usted es muy sabia para alguien tan joven, doña María. No soy sabia, solo soy una madre que entiende la desesperación de otra madre, aunque ella haya vivido 20 años antes de mí. En el 14º día, el doctor Justino dio el alta a Paquito. El niño aún lloraba de vez en cuando, pero eran llantos normales de niño, llantos de hambre, de sueño, de capricho. No más aquel llanto agonizante e interminable. Su barriguita no dolía más. Sus músculos no se contraían más en espasmos dolorosos. María miró a su hijo y vio por primera vez una sonrisa de verdad, sin dientes, babeada, hermosa, la sonrisa más bonita que ella había visto en la vida. Vamos a casa, hijo mío, ella susurró, besando su frente. Vamos a casa y vamos a mostrarle al coronel que lo logramos, que valió la pena, que la historia de él y de doña Ana no fue en vano. Pero mientras María preparaba su viaje de vuelta, comprando pasajes en el tren, guardando los medicamentos que el doctor le dio, algo más estaba sucediendo. El doctor Justino tenía un secreto que guardaba hacía 20 años, un secreto que estaba dentro de un sobre sellado en el cajón cerrado de su escritorio. Un sobre que tenía escrito al frente, para ser entregado solo cuando haya justicia. Y ahora, viendo a María partir con el hijo curado, viendo la redención finalmente suceder, el doctor Justino tomó aquel sobre, lo miró por un largo momento, y tomó una decisión. Doña María, espere un momento. María se giró en la puerta del consultorio, con Paquito en brazos. Necesito que usted entregue esto al coronel Augusto. Extendió el sobre amarillento, antiguo, pesado con el peso de secretos. No lo abra, es solo para él. Pero diga que es hora de que él sepa la verdad. La verdad sobre lo que realmente sucedió aquella noche en la laguna. María tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué hay aquí adentro, doctor? Justicia, doña María. Justicia atrasada. Justicia que el coronel merece saber. Pero solo él puede leer. Prometa. Lo prometo. Y así, con el hijo curado en brazos y un sobre de secretos en el bolso, María Dolores embarcó en el tren de vuelta para San Lorenzo. El viaje pareció más rápido esta vez. Tal vez porque su corazón estaba ligero, o tal vez porque Paquito, por primera vez en la vida, durmió tranquilo en sus brazos casi todo el viaje. Cuando el tren paró en la pequeña estación de San Lorenzo, María bajó y vio a Lázaro esperando con la carreta. Pero su rostro estaba diferente, preocupado, tenso. Doña María, qué bueno que volvió. El coronel, él... ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? Él está bien, pero hubo unos problemas aquí mientras usted estaba fuera. José Benito y su banda intentaron quemar su choza. El coronel lo impidió, pero la situación se puso fea. Hay mucha gente en contra de usted aquí. María sintió el miedo apretar el pecho, pero miró al hijo sano en sus brazos, al sobre en el bolso, y sintió también coraje. No importa, hemos enfrentado cosas peores, vamos a enfrentar esto también.
La carreta siguió por el camino conocido, y cuando llegaron a la hacienda Santa Rita, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. La casa grande estaba iluminada, y en la veranda, como una estatua, estaba el coronel Augusto Morales. Cuando vio a María bajando de la carreta con Paquito en brazos, su rostro entero se transformó. La dureza desapareció, los ojos se llenaron de lágrimas. Bajó los escalones corriendo, algo que María nunca imaginó ver a un hombre de esa edad y posición hacer. Él está... María sonrió con lágrimas escurriendo por el rostro. Está curado, señor coronel, está curado. Y como si quisiera probarlo, Paquito miró al coronel y dio aquella sonrisa sin dientes y babeada. Una sonrisa de niño sano, una sonrisa de victoria. El coronel se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró como no lloraba hacía 20 años. Lloró por Ana, por Augustito, por todos los años de culpa y dolor. Pero lloró también de alegría, porque finalmente había logrado salvar a alguien. ¿Puedo cargarlo? María colocó a Paquito en los brazos del coronel. El niño no lloró, no se asustó. Al contrario, rió, aquella risa sabrosa de niño que llena el corazón de luz. Gracias, susurró el coronel. No se sabe si a María, a Dios o a Ana allá en el cielo. Gracias. María recordó entonces el sobre. Lo sacó del bolso con cuidado. Señor coronel, el doctor Justino le mandó esto. Dijo que es hora de que sepa la verdad. El coronel miró el sobre y algo pasó por su rostro. ¿Miedo? ¿Esperanza? No se sabía. Con manos temblorosas, devolvió a Paquito a María y abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con letra apresurada, manchada de lágrimas antiguas. Una carta que comenzaba así: Augusto, mi amor, si estás leyendo esto, significa que no tuve el coraje de continuar. Pero antes de partir, necesito que sepas la verdad. El coronel leyó en silencio, y a cada línea su rostro se ponía más pálido, más abatido. Las manos temblaban tanto que el papel se mecía. Cuando terminó, se tambaleó y María tuvo que sostenerlo por el brazo. Señor coronel, ¿qué pasó? ¿Qué dice la carta? Él la miró con ojos vidriosos, llenos de un dolor renovado, pero también de algo más: comprensión, liberación. Ana, ella no se mató por desesperación. Ella se mató porque... Y entonces él contó el secreto que la carta revelaba. Un secreto que cambiaba todo. Un secreto que explicaba por qué Augustito lloraba, por qué Ana no aguantó, por qué todo sucedió como sucedió. Y ese secreto, finalmente revelado después de 20 años, sería la llave para la verdadera cura. No solo del cuerpo, sino del alma. El coronel sostuvo la carta con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Su voz salió ronca, rota, cada palabra cargando del peso de 20 años de culpa mal dirigida. Ana descubrió la verdad 2 días antes de morir. Descubrió que Augustito no tenía una enfermedad común. Él había sido envenenado. María se llevó la mano a la boca ahogando un grito. ¿Envenenado? ¿Pero cómo? ¿Quién haría una cosa así? El coronel cerró los ojos, las lágrimas escurriendo libremente. Su hermana, mi cuñada, doña Matilde, ella siempre tuvo celos de Ana. Celos de que se casó conmigo, de que tenía una buena vida, de que tenía un hijo. Matilde nunca logró casarse, nunca logró tener hijos. Y ese veneno, ese odio, fue creciendo dentro de ella. Abrió la carta nuevamente, leyendo en voz alta, temblando. Augusto, encontré el frasco. Estaba escondido en el cuarto de Matilde, un frasco de tintura de belladona. Ella lo estaba poniendo en la leche de Augustito. Gotas pequeñas que no mataban, pero causaban espasmos, dolor constante, llanto incesante. Cuando la confronté, Matilde rió. Rió y dijo que yo merecía sufrir, que yo robé la vida que debía ser de ella, que quería verme destruida. La voz del coronel se quebró completamente.
María sostenía a Paquito contra el pecho, las lágrimas cayendo sobre la cabeza del niño. Ana continúa en la carta. El coronel respiró hondo, intentando controlarse. Le conté al padre Anselmo, le imploré que me ayudara, que llamara a las autoridades, pero él dijo que no podían acusar a una mujer de familia respetable sin pruebas concretas. Dijo que sería demasiado escándalo. Dijo que perdonara a mi hermana, que tuviera compasión, y me di cuenta de que nadie me iba a creer, que todo el mundo ya me juzgaba como mala madre, que si acusaba a Matilde, iban a decir que yo estaba loca, desesperada, buscando a alguien a quien culpar. El coronel tuvo que parar, sollozando. María esperó en silencio, sosteniendo firme a Paquito, que estaba quieto y tranquilo, como si entendiera la gravedad de aquel momento. Y entonces el coronel continuó. La voz apenas un susurro ahora. Pensé en mi hijo. Pensé que incluso si probaba que Matilde lo estaba envenenando, el daño ya estaba hecho. El doctor de la capital dijo que podía tratarlo, pero Matilde continuaría aquí, en nuestra familia, libre. ¿Y quién garantiza que ella no lo intentaría de nuevo? Que no haría algo peor. Y yo no aguantaba más ver a mi hijo sufrir. No aguantaba más el juicio. No aguantaba más vivir en este mundo cruel, donde personas hacen maldades y quedan impunes. María cerró los ojos, comprendiendo ahora la profundidad de la desesperación de Ana. No era solo el llanto del hijo, era la injusticia. Era saber quién causaba aquel dolor y no poder hacer nada. Augusto, el coronel, leyó las últimas líneas, su voz quebrándose en cada palabra. Cuando leas esto, Augustito y yo ya estaremos en paz, lejos del dolor, lejos de la maldad. Elegí liberarnos de la única forma que sabía. Perdóname, y por favor, no cargues culpa. La culpa es de Matilde. Siempre lo fue. Te amo, siempre te amé. Tu Ana. El silencio que siguió fue pesado como plomo. El viento sopló frío por la veranda, meciendo las hojas de los árboles. Paquito hizo un ruidito suave, y María automáticamente lo meció, aún procesando todo lo que acababa de escuchar. Doña Matilde, María finalmente habló. ¿Qué pasó con ella? El coronel se limpió los ojos con el dorso de la mano. Ella murió 3 años después, de una fiebre. Nunca supo que yo tenía esta carta. Nunca pagó por lo que hizo. Y yo pasé 20 años culpándome, pensando que si yo hubiera sido un mejor marido, más presente, más atento, Ana habría aguantado. Pero no era eso. Ella estaba presa en una situación imposible, donde hacer lo correcto era imposible, donde la justicia no existía para ella. Miró a María con una intensidad que ella nunca había visto. Y cuando la vi a usted, doña María, siendo juzgada, siendo condenada, siendo amenazada por causa del llanto de su hijo, vi a Ana. La vi sola, desesperada, sin nadie para protegerla. Y juré que esta vez sería diferente, que esta vez yo iba a luchar, iba a proteger, iba a hacer justicia. María dio un paso al frente, y olvidando todas las diferencias sociales, tocó el rostro del coronel con suavidad. Usted hizo justicia, señor coronel. Usted salvó a mi hijo. Y haciendo eso, usted también salvó a doña Ana. Porque ahora su historia tiene un final diferente. Ahora, 20 años después, una madre y un hijo fueron salvados. La vida venció a la muerte. La esperanza venció a la desesperación. El coronel tomó la mano de ella y lloró. Lloró todo lo que había guardado por 2 décadas. Lloró por el hijo que perdió, por la esposa que no consiguió salvar, por la cuñada que envenenó a un niño inocente y nunca pagó por eso. Pero lloró también de alivio, porque finalmente, la culpa que cargaba tenía sentido. No era culpa de haber fallado como marido, era culpa de haber vivido en un mundo donde la justicia no alcanzaba a los poderosos,
donde el mal podía esconderse detrás de apellidos respetables. Y ahora, salvando a María y a Paquito, él había hecho la justicia que Ana nunca tuvo. Los días siguientes fueron de transformación. La noticia de que Paquito estaba curado se esparció por la hacienda y por el pueblo. Y con ella se esparció también otra noticia. El coronel había expulsado a quien intentó hacer daño a María. Había dejado claro que ella estaba bajo su protección. Al principio, la resistencia continuó, pero poco a poco, cuando las personas vieron a Paquito sonriendo, jugando, siendo un niño normal, el juicio comenzó a disminuir. ¿Cómo juzgar a una madre cuyo hijo ahora estaba sano? ¿Cómo llamar bruja a una mujer que simplemente necesitaba ayuda médica? Doña Gertrudis fue la primera en disculparse. Apareció en la choza una tarde, sosteniendo un frasco de dulce de leche. María, yo fui muy injusta contigo. Dije cosas horribles, y te pido perdón. María miró a la mujer que la había ayudado en el parto, que después la condenó, y sintió algo que no esperaba sentir: compasión. Yo perdono, doña Gertrudis. A veces tenemos miedo de lo que no entendemos. Y el miedo nos hace hacer cosas malas. Una a una, las personas del pueblo fueron haciendo las paces. Don Antonio, el de la tienda, devolvió el dinero extra que había cobrado. El padre Anselmo hizo una misa especial agradeciendo por la cura del niño. Hasta José Benito, derrotado y avergonzado, apareció con el sombrero en la mano. Estaba equivocado, doña María, equivocado y cruel, y pido perdón. María miró a aquel hombre que la había amenazado, que había intentado quemar su casa, que la había transformado en un monstruo a los ojos de todos, y recordó lo que el coronel había dicho: el odio solo alimenta más odio, pero el perdón puede romper cadenas. Yo perdono, don José, pero no olvido, y espero que usted aprenda que juzgar a los otros sin conocer su historia es una de las peores cosas que podemos hacer. José Benito asintió, con los ojos bajos, y se fue siendo un hombre más pequeño, pero tal vez un hombre mejor. Los meses pasaron. El invierno dio lugar a la primavera, y la primavera al verano. Paquito crecía fuerte y sano. Aprendió a caminar, a decir las primeras palabras. Mamá fue la primera, y Onel, su versión de coronel, fue la segunda. María continuó viviendo en la choza, pero ahora era diferente. El coronel la mandó reformar: techo nuevo, suelo de madera, ventanas de verdad. Mandó muebles sencillos pero dignos. Y cada semana, Sebastiana llevaba comida de la casa grande. Pero lo más importante era la amistad que había nacido entre María y el coronel. Él iba a visitarla casi todas las tardes, llevando regalos para Paquito: un caballito de madera, una pelota de cuero, un osito de trapo. Se sentaba en la pequeña veranda de la choza y conversaban sobre la vida, sobre el pasado, sobre las heridas que el tiempo cura y las que permanecen como cicatrices. «Sabe, doña María», dijo el coronel en una tarde calurosa de enero, «yo pasé 20 años muerto por dentro. Trabajaba, administraba la hacienda, cumplía mis obligaciones, pero era como si una parte de mí hubiera muerto en aquella laguna junto con Ana y Augustito». «¿Y ahora?», preguntó María, meciendo a Paquito que dormitaba en su regazo. «Ahora siento que volví a vivir, que hay propósito, que hay alegría». Miró al niño durmiendo. «Y es gracias a ustedes dos, señor coronel. Es gracias a usted. Usted que tuvo el coraje de hacer diferente, de no dejar que la historia se repitiera». El coronel sonrió, una sonrisa triste pero verdadera. «No podemos cambiar el pasado, ¿verdad? Pero podemos intentar arreglar el futuro». Fue en una mañana de marzo, exactamente un año después de que todo comenzara, que algo inesperado sucedió. María estaba lavando ropa en el arroyo cuando escuchó pasos detrás de sí. Se giró y vio a una mujer que no reconocía. Era joven, tal vez unos 25 años, vestida con ropa de viaje, sosteniendo una maleta pequeña. «¿Doña María Dolores?» «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?» «Mi nombre es Elena Tavares.
soy hija del doctor Justino. María se levantó sorprendida. ¿Hija del doctor? ¿Qué está haciendo usted aquí? Elena sonrió, pero era una sonrisa triste. Mi padre murió hace 2 meses. Un problema en el corazón. Pero antes de morir, me hizo prometer que vendría hasta aquí, que traería esto para usted y para el coronel Augusto. Abrió la maleta y sacó de dentro un sobre grande y un libro encuadernado en cuero. Mi padre guardó durante 20 años todas las cartas que doña Ana le mandó, todas las súplicas de ayuda, todas las descripciones del sufrimiento de su hijo. Y él guardó también sus propias respuestas, sus intentos de ayudar, sus frustraciones cuando la ayuda no llegó a tiempo. María tomó el libro con cuidado. Dentro había decenas de cartas, cuidadosamente preservadas, organizadas por fecha. Era la documentación completa de una tragedia, de una mujer desesperada y de un médico que intentó, pero no logró salvarla. ¿Por qué guardó todo esto?, preguntó María. Porque él creía que algún día, de alguna forma, esta historia necesitaría ser contada, que la verdad sobre lo que pasó con doña Ana necesitaría salir a la luz, no para causar más dolor, sino para que otras mujeres, otras madres no pasaran por lo mismo. Elena miró a María con intensidad. Mi padre me contó sobre usted, sobre cómo salvó a su hijo, sobre cómo el coronel finalmente logró hacer lo que no pudo hacer por su propia familia. Y dijo que usted es la prueba de que a veces, aunque demore 20 años, la justicia puede suceder. La redención puede suceder. María sintió las lágrimas escurrir. Sostuvo aquel libro de cartas como si fuera un tesoro sagrado, porque lo era. Era la voz de Ana, preservada a través del tiempo. Era la prueba de su sufrimiento, de su lucha, de su amor de madre. Necesito mostrar esto al coronel. Es por eso que vine. Mi padre dijo que tal vez esto le ayude a encontrar finalmente la paz completa, a entender que él no estaba solo en el dolor, que mi padre también cargó culpa, que todos nosotros, de alguna forma, le fallamos a doña Ana, pero que ahora podemos honrarla haciendo diferente. Aquella tarde, María llevó el libro hasta la casa grande. El coronel leyó cada carta. Leyó las palabras de Ana implorando por ayuda. Leyó las respuestas del doctor Justino ofreciendo esperanza. Leyó la cronología de una tragedia que tal vez podría haber sido evitada si el mundo fuera un lugar más justo, más compasivo. Cuando terminó, cerró el libro despacio y miró por la ventana. Allá afuera, en el patio de la hacienda, Paquito jugaba con un perrito callejero que había aparecido por allí y se quedó. El niño reía, aquella risa sabrosa de niño feliz y sano. Una risa que Augustito nunca tuvo oportunidad de dar. Doña María, dijo el coronel sin quitar los ojos del niño allá afuera. Quería hacerle una propuesta. ¿Qué propuesta, señor coronel? Quería que usted y Paquito vinieran a vivir aquí, a la casa grande. No como empleados, como familia. Soy un hombre viejo, sin herederos, sin nadie. Y ustedes me devolvieron las ganas de vivir. Me dieron propósito, me dieron alegría. María se quedó en silencio, demasiado sorprendida para hablar. Sé que la gente va a hablar, continuó el coronel. Van a decir que no es apropiado. Van a inventar historias. Pero ya no me importa lo que la gente hable. Me importa hacer lo correcto. Y lo correcto es que ustedes tengan una vida digna. Que Paquito crezca con educación, con oportunidades, con amor. Señor coronel, no sé qué decir. Diga que sí, por favor. Deje que un viejo que pasó 20 años en la oscuridad tenga la oportunidad de vivir en la luz en los años que le quedan. María miró a aquel hombre que había salvado a su hijo, que la había protegido cuando todos la condenaban, que se había convertido en más que un benefactor. Se había convertido en un amigo, un abuelo para Paquito, una figura paterna que ella nunca tuvo. Sí, susurró ella. Sí, señor coronel, aceptamos.
Y así, en una tarde de marzo de 1948, María Dolores y su hijo Paquito se mudaron a la casa grande de la hacienda Santa Rita. Las personas del pueblo hablaron, claro, siempre hablan. Pero ahora María tenía algo que no tenía antes: apoyo, dignidad y la certeza de que estaba del lado correcto de la historia. Los años pasaron como agua corriendo en el arroyo. Paquito creció fuerte, inteligente, bondadoso. El coronel pagó sus estudios en una escuela buena de la ciudad, después en un colegio interno. El niño aprendió a leer, escribir, hacer cuentas. Aprendió sobre el mundo, pero nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó el llanto que marcó sus primeros años. Nunca olvidó a la madre que luchó por él cuando el mundo entero estaba en contra de ella. María floreció también. Aprendió a administrar la casa grande, al lado de Sebastiana, que se convirtió en su amiga. Aprendió a leer y escribir, incentivada por el coronel, que decía que toda persona merecía educación. Ella nunca perdió su humildad, su gentileza, su compasión por quien sufre. Y el coronel, él finalmente encontró paz. En los últimos 10 años de su vida, fue un hombre feliz. Vio a Paquito crecer, graduarse de médico, sí, médico, doctor Justino, para honrar al hombre que salvó su vida. Vio a María convertirse en una mujer respetada en la comunidad. Y sintió que finalmente, después de tanto tiempo, había hecho algo que importaba. Cuando el coronel Augusto Morales murió, en 1958, a los 63 años, fue en una tarde tranquila de otoño, durmiendo en su sillón de cuero, con Paquito sosteniendo una de sus manos y María la otra. Sus últimas palabras fueron: «Ana, lo logré, lo salvé, puedes estar orgullosa de mí ahora». Y enterraron al coronel al lado de Ana y Augustito, en el pequeño cementerio de la capilla. En la lápida, además de su nombre y fechas, María mandó grabar: «Hombre que aprendió que la redención nunca llega tarde». El testamento del coronel sorprendió a todos. Había dejado la mitad de la hacienda Santa Rita para María Dolores y la otra mitad para Paquito, con la condición de que al menos parte de las tierras fuera usada para crear una clínica médica gratuita para personas pobres de la región. Una clínica donde madres desesperadas pudieran traer a sus hijos enfermos sin miedo al juicio, sin miedo de ser condenadas, con la certeza de ser ayudadas. Y así se hizo. La clínica Ana y Augustito abrió sus puertas en 1960, administrada por el doctor Francisco Paquito Morales. Sí, él adoptó el apellido del hombre que salvó su vida. Y por su madre, doña María, que se convirtió en una especie de enfermera autodidacta, aprendiendo con el hijo, ayudando a otras madres como ella. Escribe lo que te pareció esta historia en los comentarios. Deja tu me gusta, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Y no te pierdas nuestra próxima historia increíble de nuestra tierra. Hoy, si visitas San Lorenzo, aún puedes ver la hacienda Santa Rita. La casa grande fue transformada en museo. Y en el patio hay una estatua de bronce, una mujer sosteniendo un niño y a su lado, un hombre con las manos extendidas. Debajo, una placa con las palabras: «En memoria de todas las madres que lucharon solas, de todos los niños que lloraron sin ser escuchados, y de todos aquellos que tuvieron el coraje de hacer diferente. Que esta historia nos recuerde: la compasión siempre vence a la crueldad, el amor siempre vence al miedo, y nunca, nunca es demasiado tarde para hacer lo que es correcto». Y el día en que inauguraron esa estatua, se cuenta que una mariposa blanca se posó en ella y se quedó allí por horas, como si fuera un alma antigua viniendo a dar su bendición. Como si fuera Ana, finalmente en paz, viendo que su historia, su dolor, su muerte no fueron en vano. Que 20 años después generaron vida, generaron cura, generaron esperanza. Y dicen también que el viento que sopla por la hacienda Santa Rita en ciertas tardes de marzo carga un sonido suave, casi imperceptible. No es el llanto de un niño en agonía, es la risa.
La risa de dos niños, Augustito y Paquito, jugando juntos en los campos del más allá, finalmente libres del dolor, finalmente en paz. Y sus madres, Ana y María, sentadas a la sombra de un árbol eterno, sonríen, porque saben que sus historias, a pesar de estar separadas por 20 años y unidas por tanto sufrimiento, tuvieron un final que nadie esperaba. Un final de redención, de justicia, de amor. Un final donde la luz venció a la oscuridad y donde el llanto dio lugar a la risa. Esta historia de María Dolores, Paquito y el coronel Augusto Morales nos enseña que incluso en las situaciones más desesperadas, cuando todos nos juzgan y condenan, aún hay esperanza. Que la compasión puede surgir en los lugares más improbables. Y que hacer lo correcto, incluso con 20 años de retraso, aún vale la pena. Gracias por acompañar esta jornada emocionante por el interior de nuestra tierra en 1947. Hasta la próxima historia.